Empezamos ahora la clase número 4. ¿Quién iba a decir que de repente ya mañana se termina este taller interactivo que le hemos pasado realmente muy bien, en el cual aprendimos de cada uno de los profes el estudio y el abordaje de la investigación de distintos casos criminales, pero todos vinculados igual desde una postura, desde la investigación criminal, desde la postura acusatoria, investigando psicópatas adaptados que han intentado manipular de alguna manera u otra el escenario del suceso, los testigos, la prueba técnica, etcétera. Así que gracias a todos por estar presentes. Mañana es nuestro último día, así que vamos a tratar de disfrutar al máximo esta clase. Yo les comento que les voy a bloquear un ratito el chat, así nos concentramos en la charla y se lo voy a ir abriendo cuando el profesor haga preguntas abiertas. Hoy nos acompaña Carlos Ferrer, ex fiscal de Cámara, ex decano de la Universidad Católica de la provincia de Córdoba, Argentina. Una persona con amplísima experiencia en investigación criminal porque trabajó muchos años como fiscal de Cámara, pero también como fiscal de instrucción, así que tiene una visión holística de todo el proceso penal. Así que bueno, Carlos, te dejo la charla y la clase, así podés empezar cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Te agradezco personalmente esta posibilidad, esta intervención, y a la Universidad de Hartman y felicito la idea de poder hacer este tipo de encuentros virtuales, porque la verdad que son de los que sirven o contribuyen para un poco adquirir una actitud, un pensamiento crítico respecto de lo que son los casos penales. El desafío que me toca a mí tiene dos aspectos. Uno, primero, adaptarme no a la virtualidad, a la telemática, porque de eso ya estamos bastante experimentados en el tema académico, pero sí a tener que concentrar en un relato, en un caso, en un tiempo acotado, un caso que insumió 20 años para su total esclarecimiento. Esto no es normal, no es común en mi provincia de Córdoba, pero el dato cierto es que se trató de un homicidio, como se me ocurrió intitularlo, que pretendió ser perfecto, un crimen perfecto, y terminó siendo imperfecto, afortunadamente. En este caso me tocó intervenir personalmente en uno de los dos juicios que hubo que hacer para lograr la condena de los culpables, y debo decir también, en honor a la verdad, que el mérito de ese esclarecimiento corre por cuenta fundamentalmente por la actuación del fiscal que intervino en el segundo juicio, el doctor Marcelo Hidalgo, y también del abogado de la parte querellante, o sea, de la familia del muerto, que fue tenaz en su objetivo de lograr que los culpables, al menos en la parte que podía ser, de acuerdo a las pruebas, fueran declarados así. Si ustedes se fijan, he tratado de hacer una síntesis cronológica, pero apretadísima, de por qué digo que este caso insumió ese tiempo para su esclarecimiento. Primero, porque hubo un impasse en la investigación desde el momento de su acaecimiento, de la comisión del homicidio, en una investigación que resultó equívoca, con hipótesis aleatorias prácticamente, sin rumbo, y que empezó a encauzarse a partir, del análisis de los datos con los que se contaba, o que se fueron sumando y agregando. Si ustedes se fijan, el hecho ocurrió allá lejos, un lunes, el 16 de noviembre de 1998, en la ciudad de Córdoba, en un barrio residencial, o sea, un barrio de familias, en un domicilio próximo a una avenida de intenso tránsito, donde se encontraba ubicada a corta distancia de ese domicilio la panadería, una confitería, panadería familiar, a la que pertenecía el malogrado y fallecido Corradini. El nombre del caso es por el apellido de la víctima, no están allí referidos obviamente quienes resultaron acusados y quienes terminaron siendo condenados. Pero para que ustedes tengan en cuenta, la investigación es la parte previa a la etapa del juicio que requiere de una requisitoria, una acusación. Aquí hubo dos. Primero, una en contra de dos de los imputados principales, y después se sumaron, porque la investigación así lo autorizó, otros dos más como partícipes del hecho.
Acá estoy obviando en esta síntesis todas las instancias procesales porque hubo apelaciones, recursos, incidentes, etcétera, pero finalmente se llegó a un primer juicio que en mi provincia es con la participación de ciudadanos junto a los jueces técnicos, o sea, 3 jueces vocales de cámara más 8 ciudadanos tomados del padrón, que terminó absolviendo a todos los imputados menos a quien en principio aparecía como el matador, a quien en vez de condenarlo por homicidio, lo condenaron por haber privado de la libertad, haber secuestrado a la víctima y haberle robado el auto. Recurso mediante, esa sentencia fue revocada y hubo que hacer un segundo juicio que recién pudo hacerse en el año 2016, en este caso también con jurados populares junto a los jueces técnicos, quienes terminaron condenando a los únicos 2 imputados que podían serlo por haber quedado en la posibilidad de ser juzgados nuevamente. Y esta vez fueron condenados por el homicidio calificado del infortunado Corradini. Por supuesto, esa sentencia fue también impugnada, pero el Tribunal Superior de Justicia, o sea, la Corte Suprema Provincial, terminó rechazando el recurso. Esto a modo de síntesis. Para que nos pongamos en situación, yo quiero hacerles, o mostrarles, mejor dicho, un relato de la foto del hecho, de lo que en principio se impresiona como con lo que se encuentra la policía con el escenario o la escena del crimen. Y es así que en las últimas horas de ese lunes, alrededor de las 10:30 de la noche, en circunstancias que la víctima, Corradini, se encontraba acompañado de sus 3 hijos menores de 12, 10 y 6 años en la calle del domicilio donde residía junto a su esposa y los 3 hijos, fue visitado por 2 sujetos que tras presentarse lograron que se le franqueara el acceso a la vivienda. Instantes después, ya dentro de la vivienda, los delincuentes hicieron conocer sus verdaderos propósitos, ya que mediante amenazas con un arma de fuego de puño lo redujeron al dueño de casa, lo esposaron en sus muñecas con esposas metálicas, con los brazos hacia atrás, lo amordazaron con cinta de embalaje y lo introdujeron en el asiento posterior del vehículo que estaba en su casa, que era de propiedad de su esposa, y estaba estacionado en la vivienda. En ese momento llega al domicilio su esposa, Blanca Brígida Segalá, esposa y madre de los chicos, quien también fue reducida, atada y amordazada por los intrusos para luego ser conducida a uno de los dormitorios junto a los niños. Inmediatamente después, los delincuentes se retiran del domicilio en el automóvil ya mencionado, que era de la esposa de Corradini, a quien lo secuestraron en el asiento posterior y seguidamente en un lugar no determinado lo ejecutaron dentro del automóvil mediante 3 disparos efectuados desde corta distancia con un revólver calibre 32 sobre el costado izquierdo de su cabeza, falleciendo el nombrado en el acto. Minutos más tarde, esto habría ocurrido a partir de las 10:30, si recuerdan, ya siéndola entre las 3 y las 5 de la madrugada del día siguiente, el automóvil fue dejado abandonado, estacionado sobre una calle de las inmediaciones, a unas 15 cuadras del domicilio, en otro barrio ya de la misma ciudad, pero con el cadáver del infortunado Corradini en su interior, donde fue hallado por personal policial. Yo, en función de lo que es el diseño de este taller, me planteaba la posibilidad de que reflexionáramos a partir de este relato y pudiésemos evaluar a qué tipo de hecho se está refiriendo esta foto, digamos así. ¿Qué es lo que puede afirmarse respecto de las alternativas que presenta como dato o información inicial para comenzar una investigación penal de este tipo, ¿no? Así que te voy comentando, ¿sí? Carlos, ahí pusimos la encuesta, si los delincuentes tenían intención de realizar un asalto domiciliario, un secuestro extorsivo u otros fines, y otros fines lleva el 50% en relación al 38% del secuestro extorsivo y el 10% del asalto domiciliario como una intención inicial. Perfecto. Bueno, o sea que en principio es un signo de interrogante la mayoría de los que han respondido, porque si la mitad ha dicho que es otras posibilidades, las otras anteriores, las que se dan, no responden a la idea. Bueno, esta imagen es del domicilio donde residía el infortunado Corradini con su familia y donde estaba estacionado el automóvil en el que fue introducido y después
ejecutado y abandonado en las inmediaciones. Así fue encontrado a 10 o 15 cuadras de distancia del lugar donde residía Corradini. El automóvil es ese exactamente, abandonado, en el asiento trasero, en la posición que ilustra el croquis o el planito, de manera que se puede apreciar de que fue ejecutado dentro del automóvil, porque en distintas partes del interior hay rastros de impacto de gotas o salpicaduras de la sangre del infortunado Corradini. Esta prueba, por supuesto, estas imágenes son parte de la prueba confeccionada al efecto de la investigación. Lamento tener que mostrar imágenes que pueden resultar duras, pero esta es una foto de la posición que, además de mostrar eso, ilustra sobre el lugar de los impactos. Ahí no sé si se alcanza a distinguir correctamente, pero está amordazado todavía. La foto siguiente lo muestra con la mordaza sacada, es decir, para mostrar también más precisamente el lugar de los impactos en el costado izquierdo del cráneo de Corradini. Aquí también podríamos hacer algún tipo de inferencias respecto del significado de este hallazgo, digamos así, con el cuerpo de la víctima recostado sobre el asiento posterior, que además muestra 3 impactos que, si ustedes tienen algún conocimiento, podrán advertir al menos en uno de ellos que hay alrededor del orificio del maxilar izquierdo una imagen de amoratamiento, digamos, un hematoma, lo cual representa de que los impactos fueron hechos desde muy corta distancia. En la foto inicial que relatábamos hablábamos de un revólver calibre 32, cosa que ya vamos a explicar a qué se debe, pero los 3 disparos son hechos en un radio muy estrecho del rostro, del costado izquierdo del rostro de Corradini, y hay uno que está sobre la parte superior de la oreja, que es el que más central, digamos, ha sido respecto del daño que podía provocar en la cabeza de la víctima. Estoy contando, Carlos, que accionamos la segunda consigna, en el cual el mafioso en primer lugar quedó cobro de deudas, ajuste de cuenta con el 42%, otro motivo con el 33%, y le sigue pasional y después mafioso. Es decir, que se inclinan más por un tema de ajuste de cuentas. Está bien, está bien. Aclaro que, bueno, el relato inicial que leímos es la foto, digo, así vuelvo a repetir la idea, la figura, porque se trata de con qué nos encontramos cuando nos presentamos en el lugar del hecho, y es con esos escasos datos de la erupción, de 2, que lo redujeron, lo amordazaron, lo esposaron, lo introdujeron en el auto, desapareció por unos minutos y después apareció ya ultimado con 3 disparos en la cabeza. ¿Puedo seguir entonces, Federico? Seguimos, perfecto. Este es otro dato que también merece alguna especulación, porque dije que fue atado por las muñecas hacia atrás del cuerpo, pero con esposas metálicas. Es un dato que puede no ser neutro, digamos, o indiferente, porque este tipo de elementos no son usados, no son adquiridos o accesibles por el común de la gente. Quizás dé lugar a algún tipo de especulación o conjetura o reflexión respecto de alguna orientación de la investigación. No sé si están en condiciones los asistentes amables a hacer algún tipo de valoración al respecto. No sé si les damos alternativas acá, Fede. Ahí le activé la posibilidad de escribir en el chat y activé las encuestas. No sé si ¿me estás escuchando, Carlos? Totalmente, sí, perfecto. Lo que no hago es ver, porque tengo la imagen de la diapositiva. Sí. Perfecto, a ver. Parece que la encuesta en este momento no está funcionando. No se está activando. A ver, voy a intentar de nuevo.
se está activando, pero bueno, no importa, sigamos. Perfecto. Bueno, es otra imagen un poco más de plano de los disparos a los que ya me referí, no aporta ningún otro elemento. Del caso en sí, más allá de lo que los porcentajes de la encuesta puede haber arrojado, está claro que se trató de un crimen al estilo mafioso, es decir, no fue un hecho accidental ni producto de un arrebato impulsivo, sino que fue planeado y consumado con el propósito evidente de ejecutar a la víctima. Por otro lado, se suma a la información que les puedo ofrecer que al llamar a la puerta del domicilio fueron atendidos por el hijo varón, que tenía 12 años a la fecha de ese matrimonio, ante quien uno de los visitantes se presentó o anunció como Ramiro y preguntó por Pirucha. Pirucha es el apodo con el que era conocida la madre del niño, la esposa de la víctima, y preguntó o por ella o por el dueño de casa. Este los atendió, los hizo pasar y hasta les ofreció un café, lo que lleva a pensar que uno o ambos, intrusos o visitantes, eran conocidos del matrimonio, o sea que no eran personas totalmente desconocidas de las que pudiera inferirse algún tipo de prevención por la seguridad, sino que se los hizo pasar amablemente y hasta se les tomó café, se les invitó café. El móvil evidentemente no parece haber sido un asalto, podría haberlo sido, pero no parece haberlo sido porque ni los delincuentes buscaban un botín importante en dinero que pudiera haber existido o habido en el domicilio como consecuencia de alguna inversión o operación comercial inminente. Nunca dijeron que se trataba de un asalto, no es que entraron con manos arriba, amenazando con las armas para llevarse algo, ni preguntaron por la existencia de ese dinero posible, eventual. Solo se llevaron de la casa el automóvil con Corradini en su interior. O sea que no fueron con otro propósito que el de secuestrarlo para ejecutarlo, eventualmente fuera de la presencia de sus hijos. Podrían haberlo hecho en el domicilio, pero evidentemente el objetivo no era generar un escenario, una escena traumática para los niños. Posiblemente haya existido algún tipo de prurito al respecto. De todas formas, quiero agregar a esta información que dentro del domicilio, fuera del hecho de la intimidación con el arma y de la violencia que supone ser atado y amordazado, no hubo golpes, no hubo agresiones, no hubo resistencia de la víctima, ni de los niños. Alguno de ellos, sobre todo el mayor, podría pensarse que quizás haya tenido algún tipo de reacción. No hubo necesidad ni despliegue de violencia que evocara más que la intención de secuestrar a Corradini. El tema que queda pendiente es por qué no se lo llevaron ahí nomás. Porque en realidad esperaron o llegó en esos instantes la esposa de Corradini, que venía de cuadra y media de la panadería en la que ella trabajaba, como toda la familia del muerto y de sus hermanos y sus padres, y distante una cuadra y media, cubrió el trayecto e ingresó a la casa tal como lo ilustra este croquis. Ustedes tienen a la izquierda, donde está la panadería marcada en color rosa, es una cuadra, yo digo y media porque son cuadras largas, y doblando la esquina de esa arteria, que es una avenida, llegan a la calle, que no es avenida, de donde está ubicado el domicilio de la familia Corradini. Hay una referencia en el costado derecho de este mapa satelital que alude a unas llamadas telefónicas. ¿Por qué? Porque en realidad yo les dije que la visita databa más o menos de las 22:30. A las 22:33 se recibe una llamada telefónica en la panadería que es atendida por la esposa, por Segalá. Esta llamada fue hecha desde un telecentro de una cabina pública ubicada en un barrio muy distante de este sector de la ciudad, en otro barrio. Mantiene una breve conversación, se pone muy nerviosa y sale como apurada, cambiando la rutina diaria que ella tenía, que era de esperar que se fueran los empleados, cerrar la caja y cerrar el local, y se lo deja encargado a uno de los empleados. Ya con ella retirada del negocio se recibe una segunda llamada
a las 22:37, que es atendida por una de las empleadas que quedó a cargo del comercio, del negocio. A las 22:42 hay una tercera llamada, esta vez de una duración de 5 minutos, pero no al comercio, sino a la casa que está en el trayecto entre la panadería y el domicilio de la familia, también marcada con color rosa, que pertenece a una señora de apellido Budassi, amiga de la mujer de Segalá, muy amiga, y desde la cual, o en la cual, en cuyo aparato telefónico acostumbraba a recibir llamadas esta mujer de este tipo, o sea, del mismo telecentro. En esa semana anterior recibió alrededor de 5 llamadas que eran atendidas en ese domicilio. Y el punto que sigue casi en la recta final hacia el domicilio es un encuentro que tiene con una vecina de apellido Besone, esta señora, que quiere saludarla y lamentar el fallecimiento de su suegro, o sea, el padre de Corradini, que había fallecido 6 días antes, la semana anterior, por una afección cardíaca, no, nada que ver con hechos dolosos. Esta señora mantiene una breve conversación de 2 minutos, ante quien la mujer, Segalá, no se mostró con el mismo estado de nervios que la llevó a retirarse apresuradamente del comercio de panadería, y mantuvo esa breve conversación, y hasta se dijo que la había invitado a pasar a tomar un café, cosa que en realidad terminó siendo una actitud enigmática o ambigua, o sea, de equívoca significación. Este encuentro duró esos 2 escasos minutos y cada uno siguió su rumbo, Segalá hacia el domicilio y Besone para el suyo. Aquí tendría que haber otra consigna, Federico. Y ahí estoy activando la consigna para ver qué opinan sobre la actitud de la esposa de Segalá. Ahí te comento, Carlos, de que el 85% dice que no era lógica en la actitud de la esposa. Está bien. Hay varios puntos sobre los que uno podría hacer un comentario, pero bueno, en realidad estamos en ese camino de pensar que en la conducta previa hay que conjeturar, ¿no? Si recibió una llamada que la llevó apresurada hacia su casa, pero en el camino hizo una escala y recibió una tercera llamada, de las 2 que atendió ella, la tercera, y que duró 5 minutos y que se dirigía a su casa por alguna razón que daba lugar a esa actitud. Bueno, habrá que ver cómo sigue esto. Bueno, esta es la imagen de la acusada, que a la fecha de estos hechos tenía poco más de 30 años, 31, 32. Y aquí está, en este plano escopométrico satelital, pero sin referencias, en el punto inferior, el domicilio de Corradini, a media cuadra, a unos metros de la Avenida Fuerza Aérea, y el lugar donde fue dejado abandonado el automóvil Volkswagen Gol con el cadáver del infortunado Corradini en su interior, ya ultimado. En este caso, como dije, hay 13 cuadras de distancia, entre 10 y 15, 13 cuadras, o sea, quedó en el sector. Lo que da a pensar de que no es que anduvieron deambulando, recorriendo la ciudad por distintos sectores con el secuestrado a bordo, sino que la muerte es posible, casi muy probablemente, haya sido inmediata al secuestro de su domicilio. Bien, yo en este caso, no sé si lo podemos hacer con pantalla abierta sin compartirla. Me va a resultar, Federico, más cómodo para poder dirigirme a los oyentes de una manera más directa. Perfecto, sí, sí. A ver, estamos frente a un hecho que tiene una connotación que excluye alternativas de robo, alternativas de alguna significación de procurarse un botín o de un secuestro extorsivo que de repente se lo llevaron para pedir rescate. En principio no hubo ninguna llamada de esa naturaleza, así que la investigación, ya con el resultado visto, tenía que orientarse a evaluar el contexto
las relaciones, la situación familiar, el ámbito de relaciones profesionales, comerciales y personales de la víctima y su entorno. Y por supuesto esto abre un espectro demasiado amplio si de ese análisis, de ese relevamiento no surgen hipótesis. La verdad es que se descartaron, por ejemplo, la existencia de deuda producto de juego, se descartó que con motivo de la actividad de la panadería se comprara harina en el mercado negro, obtenido de la piratería del asfalto, se descartaron deudas por préstamos efectuados, porque la familia en los momentos que pasaba por dificultades solía recurrir a un prestamista, que era el abogado de la familia, que les adelantaba, anticipaba para cubrir los gastos que requería el movimiento comercial, pero este abogado dijo que nunca le quedaron debiendo por largo tiempo, que todas las deudas eran saldadas regularmente. Se descartó la posible vinculación del muerto con el ámbito del mundo de la droga. También se dijo, y esta fue una hipótesis que trajo un investigador aportado por por la imputada, de que podrían enmascarar compra de harina, en realidad productos, sustancias de drogas, etcétera. Se descartó la posibilidad de alguna enemistad dentro de la familia, una disputa por la participación en la sociedad familiar, porque eran los padres y 3 hermanos con sus respectivas parejas. Quedó todo al margen. Pero partimos de una base. Los que ingresaron a la casa no requirieron de la violencia, de romper puertas, ni provocar difracción en los vidrios, etcétera, para ingresar a la casa. Se les abrió la puerta, se les franqueó el paso y, como dije, hasta se les ofreció un café, cosa que declararon uno de los hijos. O sea que no es una cuestión de que el autor estaba lejos del mundo de las relaciones posibles de la víctima. Por otro lado, de inicio uno puede empezar a tener algún dato o alguna sospecha sobre la actitud o el comportamiento de la ahora viuda de la víctima, porque hubo algunos gestos que como el que ustedes ya pudieron percibir en el hecho de salir presurosa de la panadería, apenas recibe una llamada, detenerse en el camino, y durante el hecho no hubo ningún conato de resistencia frente a ni de reclamo verbal, qué pasa, ni de sorpresa, de no entender de qué se trataba esto, y de repente ni siquiera ser víctima de ningún tipo de violencia tampoco. No tendría por qué haberlo sido si estaban armados, pero de cualquier manera no hubo una reacción acorde a la gravedad de la situación. Esta gravedad de la situación no solamente se manifiesta por el hecho de esta presencia, sino por el retiro en carácter de secuestrado de su pareja, su cónyuge. Y entonces la actitud que asume frente a esta realidad no parece ser, a veces pasa que las personas no reaccionan como uno normalmente espera que reaccionen, pero no parecen ser acordes a la gravedad de la situación, ni durante la presencia de los intrusos en la casa, ni tampoco después, quedando atada o reducida ella junto a sus hijos en uno de los dormitorios, amordazada. Logra desatarse una de las niñas e intenta desatarla a la madre y sacarle la mordaza, y ella se niega en el sentido de que no, todavía no. Después la madre, la niña, se cruza a una casa de un vecino del frente para dar cuenta de lo ocurrido, y la mujer, todavía con los pies atados, dando saltitos, trata de hacer lo mismo detrás de la niña. No es la primera actitud que tiene la mujer de llamar a la policía, lo tuvo que hacer la hija, lo hizo desde el teléfono de la casa de este vecino para dar cuenta de lo que había ocurrido. Y el relato que ofrece a los familiares del muerto, hermanos, a la suegra, de lo que había pasado es que les habían entrado a robar. No mencionó espontáneamente y de inicio que junto con ese intento de supuesto robo o supuesto intento de robo se habían llevado a su marido. Pareciera que lo que priorizó en su mente y transmitió en sus labios fue la palabra robo, no secuestro, nada menos que de su esposo. El hecho es que
esta situación no fue profundizada por la investigación desde el comienzo y esta entró en una suerte de stand-by, digamos así, buscando los investigadores otras hipótesis que tenían que ver con la vida social, laboral, comercial del extinto, del muerto. Dentro de estas sondeos se estableció que desde hacía más de un año el muerto era el presidente de la cooperadora policial del precinto seccional o comisaría que corresponde a ese barrio, entidad esta, la cooperadora, que se dedica a recaudar fondos entre los vecinos, entre los comerciantes importantes, entre los empresarios, para el mantenimiento y funcionamiento de la actividad de seguridad. Es decir, que los móviles estén en condiciones de circular, que tengan aparatología o tecnología acorde para poder desempeñar el trabajo más eficiente, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la recaudación de este tipo de cooperadora, de la que era presidente el muerto, tenía buenos montos, o sea, obtenía buenos montos. Para eso tenía un promotor, digamos así, un señor González, que a la sazón era propietario de un taller mecánico en el que también vendían partes de autos. Y este propietario tenía una relación de amistad prácticamente con el jefe del precinto policial al que ayudaba esa cooperadora presidida por el extinto. De hecho, se los veía comer asados juntos, y a esos asados también iba a veces un señor Quinteros, alias Mandrake. Este señor Mandrake Quinteros es un convicto reiteradas veces por distintos tipos de delitos, de asaltos con armas de fuego, etcétera, que por esos días había estado preso y hacía 1 mes y 14 días que se había escapado a través de una simulación de un hospital, haciéndose pasar por enfermo. Se hizo llevar hasta un hospital con la guardia del servicio penitenciario, en donde logró disfrazarse de mujer y se escapó. Así que hacía 44 días que este señor Quinteros estaba dando vueltas y se juntaba con el jefe del precinto, lo que no impedía de que no facilitaba ni provocaba de que resultara detenido. Esto es un dato a considerar porque evidentemente habla mal, muy mal, de ese comisario, ese jefe policial del precinto. A su vez, este comisario tenía una suerte de un suboficial, un secretario privado, cabo, que era quien lo trasladaba a todos lados, lo llevaba a todos lados. Bueno, este cabo tenía una hermana que estaba en pareja con un tal Bustos, con un apodo, un tal Bustos, que había compartido celdas con Quinteros. O sea que, a ver, resumo un poco el círculo de relaciones. El jefe del precinto era amigo del dueño del desarmadero de repuestos de autos y compartían comida juntos. Este jefe tenía un secretario, un cabo, cuya hermana era pareja de un convicto también que había compartido celda con Quinteros. Y a Quinteros también se lo había visto en reuniones y visitando a este jefe policial, estando en situación de prófugo, de fugitivo, porque el comisario llevaba apenas 1 año en esa comisaría, como jefe de esa comisaría. A ver, a estas reuniones, por razón de su actividad como presidente de la cooperadora, solía asistir también el extinto Corradini. Pero Corradini empezó a advertir que los fondos de la cooperadora no eran administrados para los fines que estaba pensado, sino que eran utilizados en beneficio propio, sin perjuicio de que el promotor tenía derecho a llevarse un 20% de la recaudación. Del otro 80% no se le daba la utilidad previsible, pensando en que solamente contaba la comisaría con esta ayuda para arreglar un móvil viejo, un automóvil, un patrullero viejo, y una computadora también bastante desactualizada, pese a que la cantidad de dinero que se recaudaba era de suma importancia como para solamente poder atender ese tipo de gastos.
Esto llevó a mantener algunas discusiones o diferencias entre Corradini y el jefe policial, llegando en una oportunidad próxima al hecho, aproximadamente un mes anterior al hecho, en el marco de una discusión, este policía sacar su arma reglamentaria y efectuar un disparo intimidatorio que no fue en dirección al muerto, sino lo hizo para que viera que estaba dispuesto a usar el arma, y ese proyectil impactó en un automóvil que estaba estacionado afuera de la comisaría. O sea que la verdad que la investigación empezó a apuntar para ese lado, la pata azul o la pata policial, como se dice figuradamente. A su vez, este comisario tenía llave del depósito de efectos secuestrados, donde estaban las armas secuestradas, retiró armas sin registrar de ese depósito, entregó, no sabemos si vendió algún arma secuestrada a un empleado policial, o sea, de las reglamentarias, a un particular, y allí se encontraba secuestrada un arma secuestrada con motivo de un suicidio ocurrido alrededor de 3 años antes, una revólver de calibre 32 que estaba secuestrada y fue retirada de allí para ser usado en el homicidio de Corradini. Y después restituida al mismo depósito. O sea que se la sacó, se cometió el hecho y se lo volvió a dejar. Con lo cual la búsqueda o el rastreo del posible arma homicida en el ámbito de la investigación se torna mucho más difícil, porque no es lógico imaginar como primera suposición que se va a utilizar un arma que está bajo custodia policial. Sin embargo, esto fue así en este caso. Se hicieron un informe técnico y 3 pericias balísticas, arrojando de manera concluyente, y así lo asume la sentencia final, que dictó las condenas, que el arma utilizada para dar muerte a Corradini fue esa que estaba allí secuestrada y que no se sabe. Estuvo acusado el comisario, pero no se sabe si la sacó él, porque por la duda se lo absolvió, al igual que al secretario de él, que también había estado imputado en la causa como partícipe de este hecho. De manera que en ese universo de imputados, ellos dos, los policías, quedaron al margen de la investigación. La investigación se empantanó respecto de las otras líneas, quedando al margen de la pata policial. Bueno, se empantanó y no surgieron nuevos datos hasta que, a través de un miembro de la familia Corradini, llegaron a información. Ha salido de las señas, reconstrucción forense. Bueno. Hasta que, no sé si me siguen escuchando, por favor, dame un confirmado, Fede. Sí, se escucha bien. Apareció un cártel. Bueno, aparece un informante, un tal Walter Argüello, que hace llegar la información a un familiar, donde directamente señala a la viuda y a Quinteros, Mandrake, como los autores o partícipes del hecho. Como dije, en el momento de los hechos, más allá de las particularidades del comportamiento que uno puede apreciar desde el sentido común por parte de la viuda al enterarse de lo que estaba pasando y de la falta de reacción y de emoción, incluso de afectación emocional, la verdad que no había hasta ese momento razones para pensar de que podía tener algo que ver de manera directa, más allá de las suspicacias a que puedan dar lugar, esa actitud de atender las llamadas y presurosa acudir hacia el domicilio para mostrarse frente a sus hijos como víctima ante los intrusos. Porque en definitiva esa fue la teoría del caso, que ella fue a la casa para aparecer frente a sus hijos, junto con ellos, como víctima de los asaltantes o intrusos o visitantes que se llevaron a su marido de esa forma y después lo ejecutaron. Lo cierto es que la investigación también amplió las averiguaciones hacia ella y se estableció, por supuesto, que si bien esta pareja se había casado en el año 85, por allí, 13 años llevaban de matrimonio y habían tenido 3 hijos, no era una pareja
amorosa, ni una familia que demostrara vínculos de afecto exteriorizados, o sea, de cariño. No cenaban juntos casi nunca, las vacaciones a veces eran esporádicas y en familia prácticamente no existían. Él había empezado a sospechar alguna infidelidad o varias infidelidades de su esposa con distintas personas, incluida con el jefe del precinto. Ella, por su parte, no demostraba, no tenía gestos ni ante el personal de la panadería, ni entre los hijos, de cariño, recíprocamente, ¿no? De manera que era una relación que estaba desgastada y que posiblemente estuviera en vías de separación. De hecho, él había exteriorizado su interés en separarse, ya lo venía diciendo desde prácticamente que nació su hija menor, que a esa fecha tenía 6 años, ¿no?, a la fecha del hecho, y lo había comentado en el ámbito familiar, a sus amistades, a algunos empleados, y lo único que tenía prevención era de que ser separado de sus hijos. Eso es lo único que lo disuadía de tomar una decisión. Ella, por su parte, era consciente de esta situación y además también tenía alguna idea al respecto, al punto que en algún momento, unas semanas antes del hecho, le preguntó a un empleado de la panadería que tenía, digamos, posibilidades de hacerle una pregunta de ese tipo, si no sabía de alguien que le diera un susto a su marido. O sea, que le sugiriera algún nombre de alguna persona que le diera un susto, en la forma que lo quieran entender a esta palabra, a su marido. De manera que la relación afectiva entre ellos no era la ideal, ni la mejor, ni siquiera buena. Además, Corradini venía contratando, o había contratado hace un par de años, un seguro de vida por un monto importante, 200.000 pesos o dólares en ese momento, y un mes antes del hecho contrató una segunda póliza por 45.000 pesos o dólares, o un poco más, en otra compañía. Esto era conocido por la viuda y quizás en la conjetura de las investigaciones, las teorías o hipótesis que se trabajan, haya pesado para que la mirada se dirigiera hacia ella también. La mala relación, su actitud, una suerte de actitud histérica para con varones, tenía una suerte de relación media clandestina, no expuesta, pero sí presumida, con un ex amigo del pueblo donde ella es originaria, de la ciudad de Morrison, persona con la que después de muerto Corradini, a los varios meses, comenzó una relación de pareja y convivió durante 3 años. De manera que, por ese lado, es dable imaginar que no estaba en el ánimo de esta mujer, especialmente la protección de la seguridad, ni el honor, la integridad de su esposo. Y además, las pericias psicológicas practicadas sobre ambos lo mostraban a él como una persona de un carácter sumamente extrovertido, alegre, que hablaba demasiado y lo hacía en voz alta y decía cosas que por allí no eran aconsejables. En cambio que ella era más callada, tenía un carácter, como dije, ya histérico, y además era con una ambición y codicia respecto de su nivel económico desmesurada. De manera que la idea de repente pensar en hacerse de la indemnización por la muerte de su marido a través de esas 2 pólizas de seguro no era inimaginable en la expectativa de los investigadores, al menos. Pero también existían relaciones, bueno, por supuesto, entre el comisario jefe del precinto y ella, de trato directo y personal. Había relaciones también por intermedio de este jefe policial con el acusado Quinteros. Y un dato importante respecto del compromiso que podía significar para esta mujer es que, tras el hecho, al hacerse presente el primer empleado policial para enterarse de qué es lo que había pasado, cómo había pasado, esta mujer narra lo que sabemos hasta acá,
que había entrado estas personas, no las nombra ninguno de los dos, y la redujeron y se llevaron a su marido. En ningún momento hace referencia a ninguna otra circunstancia que contribuya a orientar la pesquisa. El tema es que aparentemente, bueno, ella tramitó en secreto para la familia y para todo el mundo, incluso para sus hijos, el cobro de las primas del seguro, de los premios por las pólizas contratadas. Lo que logró hacer, empezó a tramitarlo apenas 10 días después del hecho, y en abril del año siguiente, esto había sido en noviembre, en abril del año siguiente ya empieza a cobrar una, y a fines de ese mismo año la otra, lo cual representaba cerca de 300 y pico de mil dólares. En esos tiempos, 99, nos enteramos después, tuvo que hacer frente al pago que le exigía Quinteros y un socio de él, de apellido Cíntora, que también había compartido celda con Quinteros y estaba preso, terminó siendo preso por la muerte de un político de la ciudad de Córdoba, Regino Maders. Me refiero al condenado Cíntora, y tuvo que hacer frente a los pagos que le exigían. De eso nos enteramos mucho después, porque en realidad uno debe suponer, primero, que si tuvo que hacerle pagos a Quinteros debe haber habido alguna razón, pero segundo también, que no era una persona desconocida Quinteros para ella, y que ese conocimiento debió haberse puesto en evidencia al momento del hecho, cuando Quinteros entró a su casa, cosa que quedó también acreditada. Te lo voy a decir por qué. El hecho es que cuando la investigación comienza a rumbear para el lado de su participación, ella contrata un investigador privado que se dedicó a entorpecer la investigación, haciéndose amigo de la fiscal que en ese momento estaba interviniendo, con quien incluso mantenía reuniones, lo hacía pasar a su casa, a la fiscal, y operaba sobre la prueba, presenciaba testimonios. Esta suerte de investigadores privados no es una figura que esté reconocida en nuestra legislación, y todo lo que participe una persona en este carácter es irregular. Eso lo quiero aclarar para la gente que no conoce la legislación local. Este investigador terminó siendo con el tiempo pareja y amante de la viuda, y además, ya conviviendo con ella, y cuando ella resultó detenida por las sospechas que recaían en su contra, quedó a cargo de los hijos de esta mujer, a una de las cuales abusó sexualmente reiteradamente. Resultó juzgado y condenado por esos hechos, aclaro, porque no es un dato neutro en este relato. Lo cierto es que este operador, bajo la fachada de un investigador privado, se dedicó a entorpecer la investigación, como dije antes, arrojando pistas falsas respecto de la droga, o mediante operaciones con testigos, y fundamentalmente respecto de una de las hijas, que fue la que dijo que haber estado en condiciones de reconocer a Quinteros, por haberlo visto días antes rondeando la casa de los Corradini, y días después también, y que por dicha razón fue llevada a un reconocimiento en rueda de personas. Esta pobre niña fue sometida por su madre y este investigador a presiones terribles para que no lo reconociera en ese acto. Por ejemplo, le mostraban fotos en los diarios de distintos delincuentes que no tenían nada que ver con Quinteros, que podían ser autores del hecho, y le decían, seguro que este fue, fíjate, es igual. O sacaron todas las fotos familiares de arriba de la cómoda, del modular, del comedor, y pusieron fotos de delincuentes, de varios delincuentes, menos de Quinteros, en la idea de fijar en su psiquis imágenes que después sirvieran para confundirla en el reconocimiento en rueda de personas. Aclaro, esto en el domicilio de la propia niña, llevado adelante por la madre y su investigador, o pareja, o lo que sea. Lo cierto es que el reconocimiento se hizo, y no obstante haber sido advertida de que no tenía que reconocerlo, lo reconoció. Y esto le significó una reprimenda, un reproche por parte de la madre, pero lo reconoció. Es más, en estas presiones se dice en la sentencia que también participó la fiscal que actuaba en ese momento. Después,
esa fiscal dejó de intervenir en este caso, fue reemplazada por el doctor Marcelo Hidalgo, quien fue el que logró redactar y concretar las dos acusaciones que sirvieron para hacer los juicios. Pero las maniobras no terminaron allí. En nuestra ciudad, en un canal de televisión, había un programa pseudo periodístico conducido por un periodista que con producción televisiva, con cámaras en los lugares y entrevistas a terceros, se dedicó a montar una versión alternativa y disparatada que, por supuesto, ponía al margen de toda sospecha a la viuda y a Quinteros, haciendo críticas severísimas en contra de la actividad del fiscal investigador del momento, de la prueba que se estaba colectando, etc. O sea que acá hubo dos tipos de coartadas, o de maniobras, o de enmascaradas para procurar la impunidad del hecho. Una, concretada a partir de la presencia en el lugar de los hechos, simulando su rol de víctima de la mujer, la viuda, para aparecer como ajena al hecho y asegurarle de algún modo a la persona que terminó reconociendo que conocía, a Quinteros, la impunidad o que no fuera detectada su identidad. Y otra, por todo este despliegue de maniobras durante la investigación tendientes a entorpecerla y a encubrir a los verdaderos autores. Pero esto terminó siendo desarmado por la propia imputada. ¿Por qué? Porque cuando la investigación empezó a acercarse hacia ella, se ve que alguna diferencia hubo con Quinteros respecto al monto reclamado por el trabajo realizado, y ella terminó denunciando en el año 2004, estamos hablando de un hecho ocurrido en el 98, en el 2004, que en el año 99 Quinteros y Cintora le habían exigido dinero y ella tuvo que acceder a entregárselos porque era extorsionada y con amenazas de que si no iban a atacar a su familia, a los hijos, etc. Esto lo reconoce ella en una denuncia, o sea, no como sospechosa del caso, sino denunciando voluntariamente un hecho ocurrido varios años antes en el que involucraba a Quinteros y que en esa misma denuncia dice que lo conocía a Quinteros, circunstancia que no había hecho trascender al momento del hecho cuando fue entrevistada por el primer policía que se presentó en su casa ante la desaparición de Corradini. Esta denuncia, que además ratificó no solamente en su denuncia, sino también en otro juicio en el que fue llamada a declarar como testigo, el de Cintora, fue llamada a declarar como testigo bajo juramento, dijo que sí lo conocía. Entonces, en definitiva, lo que ha pasado es que ella sabía que era Quinteros el que se llevó a su marido de la casa bajo la amenaza de armas junto a otro cómplice y que en definitiva es el que lo ultimó. El asunto es que ese conocimiento directamente la vincula a ella con el cobro de los seguros como pago por la muerte o el trabajo de haber dado muerte a su esposo por parte de Quinteros. Y además el interés que ella tenía en que esto fuera o terminara ocurriendo por el afán de hacerse de ese dinero. De hecho, era importante suma, imaginemos a precio de hoy, $300.000, para cambiar su vida, quedarse sola, o sea, sin tener que compartir su cotidianeidad con su pareja y con dinero. Y además, como con derecho a la parte accionaria que le correspondía al extinto, al muerto, en la sociedad familiar de la panadería. O sea que verdaderamente era un salto de calidad, de su calidad de vida, con este precio, ¿no?, de dar muerte a su cónyuge. Lo cierto es que la maniobra fue descubierta por todo este tipo de circunstancias a las que me he estado refiriendo, y en esto quiero ser muy concreto para no excederme del tiempo permitido. Y en un primer juicio con jurados, los 4 imputados, los 2 policías y el matador, Quinteros, y la viuda, fueron absueltos, menos el matador, que fue acusado. O sea, se dijo que sí estuvo en la casa, pero no se dijo que estuvo por el acuerdo que existía entre él y la mujer, y ni para dar muerte a su esposo. Como ustedes pueden ver, si uno quiere redondear para que no se mareen con tanta información, porque el caso la tiene, la tuvo,
Aquí convergen en una situación bastante atípica, normal, no frecuente en el anecdotario judicial de mi provincia al menos, dos tipos de interesados o de intereses en darle muerte a Corradini. Por un lado, el aporte que hizo personal policial, no podemos decir que sean los imputados porque han sido absueltos, pero alguien del precinto facilitó el arma que fue utilizada para dar muerte a Corradini. Y lo hizo sacándola del depósito, o sea que tenía que tener la posibilidad o la llave o la autoridad para hacerlo, sin registro obviamente, proveyéndosela al sicario Quinteros y después recibiéndola y reintegrándola al lugar donde estaba secuestrada. Esto supone que para hacer eso, si no es por una oferta dineraria, podrían existir intereses particulares para que el Corradini fuera muerto. Y obviamente que si hay que pensar, los había, porque el jefe, nada menos que el jefe, la autoridad máxima de ese destacamento policial, estaba enemistado con Corradini, y Corradini había anunciado la semana anterior a su secuestro y muerte, que 2 días después había convocado una reunión, asamblea de vecinos en la panadería, pegando folletos, volantes y anunciándolo a los vecinos para denunciar públicamente las irregularidades que se venían cometiendo en el precinto, no tan solo por los fondos de la cooperadora, sino también porque había tomado noticia del manejo irregular de las armas secuestradas en ese destacamento policial. De manera que, si uno se pone a pensar de que si existía algún interés en que, o alguna afinidad o adhesión al fin que tuvo Corradini, evidentemente su muerte sirvió para que esas cosas no salieran a la luz, aunque después se hizo una investigación policial y judicial sobre el manejo de los fondos y se detectaron irregularidades, mala administración, por lo cual resultaron personal policial imputado, que además tenía a cargo la administración de esos fondos. Por otro lado, estaba el interés convergente, coincidente, de la viuda, que, como dije recién, sintéticamente, no solamente se liberaba, entre comillas, del yugo del matrimonio de su esposo, al quien ya no amaba, quedaba en la posibilidad de establecer nuevas relaciones, como lo hizo primero con aquel ex amigo de la infancia de Morrison y después con el investigador privado, de quien luego fue pareja durante muchos años, a pesar de haber sido condenado por el abuso sexual de su hija, y de esa manera además cobraba los seguros y tenía resuelta la forma de poder hacer frente económicamente el costo de esa maniobra, de esa operación, con parte de lo que percibió con el cobro de esos seguros. De manera que, en síntesis, esos intereses convergentes, de una manera que no es normal, bajo una modalidad que es normal, que haya dos tipos de intereses bastante distintos para dar muerte a una misma persona. Lo concreto es que la sentencia que terminó condenándola a prisión perpetua a ella y al matador, al sicario Quinteros, dio por cierto de que este interés, el de la pata azul o policial, existió, y que el arma que se utilizó fue la secuestrada, y que, si bien no se pudo rever la situación de quienes habían sido absueltos, la intervención de personal policial con el propósito de la muerte de Corradini existió, al punto de, como dije, haber provisto el arma para darle muerte. Bueno, no sé, Federico, si podemos profundizar más. La verdad que desde el punto de vista probatorio como procesal, aunque creo que los asistentes no necesariamente están en la necesidad de ser obtener tantas precisiones en este punto, porque se haría demasiado largo, están hechas la narración sintética de lo que fue el hecho y sus derivaciones en cuanto a la investigación. Y lo cierto es que, con todas las vicisitudes que tuvo el proceso, después de 20 años se logró la condena de esta mujer y de este matador, condena que fue confirmada por la máxima autoridad judicial de mi provincia y que no fue admitida formalmente por la máxima autoridad judicial del país, de manera que en estos momentos se está cumpliendo.
Buenísimo, Carlos, muy claro. Ahí dejé el chat abierto para ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta bien puntual y que sobre un tema que yo no haya referido. Yo te quería consultar, vos fuiste el fiscal en el primer juicio, Marcelo Hidalgo en el segundo juicio. Sí. Los fundamentos de la primera sentencia y de la segunda sentencia, ¿en qué discreparon? No sé si vos estás al tanto de esa temática para que en uno lo absuelva y que en otro la condenen. Bueno, es que la verdad la absolución para mí fue inexplicable. Fue inexplicable porque todo lo que he dicho, por supuesto con mayor abundamiento en referencias, probatoria, análisis más crítico, tendría que haber servido y bastado para la condena. De hecho, cuando fui notificado de la absolución de los fundamentos de esa sentencia, interpuse un recurso que permitió que interviniera el Tribunal Superior de Justicia, el que anuló la absolución de 2 de los imputados, de la viuda y el sicario. La de los policías no. En realidad yo no comparto que se los haya absuelto, no lo comparto obviamente, pero bueno, el sistema procesal nuestro tiene este nivel de control en donde si lo dice el Tribunal Superior de Justicia, bueno, queda firme. Lo que sí, con los mismos argumentos que utilicé en los alegatos finales para pedir la condena de la mujer y el sicario, el Tribunal Superior revocó la absolución dictada para ellos y se hizo un nuevo juicio en el que buena parte de la prueba que sirvió para el primer juicio sirvió para el segundo. Por supuesto, se amplió, hubo nuevos testimonios y nuevas informativas y nuevos datos, porque las cosas siguieron pasando, las maniobras especulativas y operaciones conspirativas para el éxito de la investigación se siguieron dando, pero así todo la nueva Cámara, en este caso por unanimidad. Quiero aclarar que en el primer fallo del primer juicio, en el que se fueron absueltos, hubo 3 jurados populares que estuvieron por la condena de los policías. En el segundo juicio, jurados y jueces técnicos coincidieron en la condena de los 2 imputados que quedaron. Por eso dije yo que hubiera sido afortunado y feliz, y además correspondía que también fuera Marcelo Hidalgo el que hiciera este anecdotario del proceso que llevó a estas condenas, porque él lo vivió como investigador en la última parte de la investigación y colaborando conmigo en el primer juicio en donde asistió, y finalmente ejerciendo ya de fiscal de Cámara en el segundo juicio, con el resultado afortunado y congraciable que obtuvo, estando siempre, y esto lo quiero destacar porque a veces no es frecuente, acompañado del abogado de la querella, de la familia del muerto, el doctor Carlos Nagy, quien nunca bajó los brazos para aportar elementos de prueba, aportar información que terminó sirviendo también para la condena final. Exactamente. Y el material probatorio que se incorporó en relación al segundo juicio en relación al primer juicio ha sido exactamente el mismo, ¿no es así? Prácticamente sí. Es más, en el primer juicio tuvimos los testimonios orales de las personas que fueron citadas a declarar en el juicio, y sus declaraciones escritas, algunas de ellas también pudieron ser valoradas. En el segundo juicio, las filmaciones de estas declaraciones orales del primer juicio fueron también utilizadas en el segundo juicio. O sea que las declaraciones en ese sentido no variaron. Exactamente. Lo cual da cuenta del peso conviccional, de la importancia que tenía la prueba, y por lo que habíamos pedido la condena con Marcelo en el primer juicio, porque como dijiste vos recién, esa prueba es el núcleo de la pretensión de la condena que esgrimimos en el primero y en el segundo. Uh-huh. Bueno, Carlos, mira, de acuerdo a las preguntas que están haciendo acá los asistentes, me voy a atrever a hacerte la siguiente apreciación. Yo sé que vos has sido un precursor de lo que son los jurados populares
¿sí? Es decir, los jueces legos. Y en este caso puntual, que yo presencié gran parte del juicio y estuve al lado de Marcelo Hidalgo en el momento que hizo los alegatos también en el primer juicio, yo noté cómo el foco que hacía el jurado popular en lo que era la personalidad de la acusada, de Segala, en la exposición, en tu forma de oralizar no solamente el interrogatorio, sino también el contrainterrogatorio y los alegatos. ¿Has utilizado una técnica distinta para acercarte al jurado popular, sobre todo en un caso tan particular como fue las actitudes que tuvo la viuda? Sí, en realidad, vamos a aclarar para el público que está asistiendo, el jurado popular, el modelo que tenemos en Córdoba de jurado popular es mixto, o sea, hay jueces abogados, 3, los naturales, los que están fijos en el tribunal, y 8 ciudadanos que son llamados del padrón electoral del pueblo para intervenir en ese juicio. No tienen que ser abogados, no pueden ser estudiantes de derecho, no pueden ser varias cosas, pero me refiero, no tienen que tener formación jurídica ni estar informado en leyes. Se les da, por supuesto, un instructivo, pero son personas del pueblo, que no por ser del pueblo son discapacitadas o no tienen la madurez suficiente para ejercer el sentido común, que es de lo que se trata. Nosotros, los operadores judiciales, los fiscales, los abogados, los jueces, estamos acostumbrados a hablar con términos que a veces no son fáciles de apreciar, de entender, o por lo menos con la ligereza o la rapidez que uno supone. Ese cambio de estrategia discursiva, de comunicación sobre todo, y apelando también no solamente a las razones, sino a las emociones desde el sentido común. No buscamos ni despertar el enojo ni la furia del jurado en contra del imputado, ni tampoco la compasión, pero sí tenemos que hacer un relato, una argumentación, teniendo en cuenta el perfil humano, que no se trata de piezas de un rompecabezas, no se trata de piezas de un tablero, sino se trata de personas, víctimas y victimarios. Y entonces las razones que uno puede esgrimir tienen que estar impregnadas de ese tipo de connotación, de sentimiento. Y si vos me preguntas si hubo que hacer alguna estrategia de interrogatorio y contrainterrogatorio, sí, por supuesto. Hay que adaptarse a que la pregunta sea formulada no solamente para que la entienda el testigo a quien va dirigida, sino el tribunal, que esté integrado por ciudadanos. Y que la respuesta que se obtenga tenga la significación desde el punto de vista de su racionalización, de su cómo se procesa, que en realidad tiene que tener, no hay que dibujarla ni deformarla. Si el testigo respondió de determinada manera, eso tiene un único sentido y hay que tratar de que el jurado entienda que el sentido correcto es ese y no otro. Es cierto que este escenario, para cerrar la respuesta, con ciudadanos particulares nos lleva, afortunadamente, a tener que hablar en lenguaje más llano, menos riguroso, lo técnico, de decir las cosas como se las conoce fuera del ámbito judicial, fuera del ámbito de los abogados. A ver, por ahí uno dice viuda, cónyuge, esposa, pareja, son todas palabras afines, casi diría o podría decirse equivalentes, pero cónyuge es una palabra que a veces no es usada en el lenguaje común. Doy ese ejemplo porque se me viene a la cabeza, podría decir otro más claro a lo mejor, pero está claro que hay una necesidad de adaptar la estrategia de litigación, en el mejor de los sentidos, a la realidad del tribunal, que tiene el poder de decidir el caso. Por eso es que las universidades en nuestro país han incorporado, prácticamente todas en este momento, la materia técnicas de litigación oral, pensando justamente en ese escenario.
Exactamente. Carlos, bueno, te agradezco muchísimo tu participación. Tuvimos acá mensajes por privado de la familia de Corradini que está presente, que también te agradece el esfuerzo que hiciste en la investigación. Primos, hijos que nos escribieron por Instagram y que bueno, también lo agradece porque fue mucho el esfuerzo que hiciste vos y todo tu equipo y bueno, también Marcelo Hidalgo y también agradecerle a Marcelo Fenol que está acá presente ahí escribiendo también, que fue instructor de la causa, no solamente de la causa Corradini, sino también de la causa de Balabán que tuvimos el otro día el día lunes. Así que bueno, muchas gracias, Carlos, felicitaciones y fue brillante tu exposición. Antes de terminar, quiero comentarle a los asistentes de que ahí les dejo la posibilidad de que aquellos que quieran adquirir el diploma con aval universitario tienen ahí la opción. Recuerden que el día sábado tenemos el caso Monzón, que lo vamos a ver desde la postura exculpatoria, toda la prueba desde la escena del crimen con audios reales de la reconstrucción conceptual,